Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a ver rápidamente en esta sesión ya la introducción a la llamada procedimientos remotos, que es básicamente el mecanismo con el cual nosotros podemos hacer programación distribuida, ¿no? Entonces, los RPCs son llamadas a funciones. Actualmente tú los conoces como servicios, es lo más popular que existe, servicios web o servicios en la nube. Cuando pagamos con tarjeta de crédito en Amazon, en Mercado Libre o en PayPal, estamos haciendo uso de servicios, que en este caso son llamadas a procedimientos que están en otras computadoras. Los procedimientos son funciones, ¿sí? Bien, hay una definición que dieron Andrew Birrell y Bruce Nelson en los principios de los sistemas distribuidos que mencionaban que lo que hacen es que es un mecanismo síncrono que transfiere el flujo de control y los datos entre dos espacios de direcciones. Espacios de direcciones aquí se refiere básicamente a computadoras con una IP, ¿sí? Y a través, dice, de una red de banda estrecha como una llamada a un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, en la implementación, o sea, ya codificando, estamos hablando de que vamos a tener unas instancias que les llamamos stops. Una es el stop del cliente, ¿sí? Que va a ser el sustituto de la función del servidor remoto en el lado del cliente. Y la otra es el stop del servidor, también conocida como skeleton. Y este va a sustituir el código que hace la llamada en el lado del servidor. Bien, esto es disfrazar pues lo lejos del código que está en el otro lado, ¿sí? Actúan también como interfaces de procedimiento o interfaces de funciones estos stops. Entonces, bueno, continuando con esto, para que quede un poco más claro y con más detalle, estamos hablando de que un RPC o la llamada a este procedimiento remoto, o sea, una función remota que vive en otro lado de la red, ¿sí? Es un programa, ¿no? Que lo utilizamos para precisamente mandar llamar código que nosotros no programamos o que tal vez sí programamos, pero que está en otra computadora. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el propósito? No me tenga que preocupar por las comunicaciones, es decir, yo no tenga que estarme preocupando por gestionar el socket de conexión. Obviamente el socket de conexión tiene que existir, pero yo no me tengo que preocupar por estar programando o implementando cuál va a ser el protocolo, cuál va a ser el puerto, que si se cae la conexión, que si tengo permisos, etcétera. Eso se lo voy a dejar que lo haga alguien que se llama el stop, ¿sí? Entonces, de esta manera, ocultamos las llamadas a los sockets, o dicho de otra manera, nos deslindamos de ellas, ¿sí? Yo no me tengo que preocupar por ellas porque quedan encapsuladas en estas RPCs, ¿sí? Entonces, la implementación de estas RPCs, ¿sí? Pues podemos mencionar a varias de ellas, o sea, ¿cómo es que implemento un RPC? Es decir, en código, ¿cómo hago un RPC? Ah, bueno, pues tengo muchos estándares, muchas implementaciones. Uno de ellos es el de SON, que aquí lo muestro aquí en color gris. El otro es de Open Software Foundation, el denominado DCE RPC. Hay otro que es de Microsoft, que es el DICOM o el modelo de objetos distribuidos. Aunque ninguno de estos son compatibles entre sí, válgase la situación que estamos aquí platicando, que estamos haciendo llamadas a procedimientos entre otras máquinas, pero resulta que yo lo puedo implementar con Microsoft o yo lo puedo implementar con Open Software Foundation y no van a ser compatibles entre sí. Entonces esto se escucha como pues una contradicción. ¿Para qué lo hago si no van a ser compatibles entre sí? Bueno, sí van a ser compatibles, pero hay que entender primero cuál es el propósito de esto. En RPC hay algo que se llaman las interfaces de descripción, ¿sí? Son archivos intermedios que describen las funciones o los procedimientos que quedan públicos para quien los quiera consumir. Ejemplo,
Si tú me dices, oye, ¿cuál es la lista de funciones la interfaz de funciones de un banco? Ah, bueno, pues a lo mejor te puedo decir que resulta que es pagar con tarjeta, consultar saldo, registrar, perdón, consultar movimientos, cambiar el NIP, no lo sé, ¿sí? Ese tipo de cosas son lo que le llamamos nosotros, que aquí lo mencioné, que le hablamos de un lenguaje de descripción de interfaz, ¿sí? Entonces, bueno, los tipos de RPCs o sabores o formas que tenemos para programarlos son muchas. Aquí pongo un listado de estos. RMI, que es el que vamos a ver. También veremos Corva. Los web service actualmente utilizan XML o SOAP, aunque ya he mencionado que popularmente prácticamente está ya, pues es un estándar de facto utilizar JSON como formato de intercambio entre estas funciones, ¿no? Entonces, ya hablando en código nuevamente, aquí hay una lista de puntos de lo que hay que hacer en cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, yo necesito como primer punto para hacer llamada a un procedimiento stop, un procedimiento que está en otro lado, ¿sí? Lo que necesito es serializar los datos o algo que se le conoce como marshalling. No es otra cosa más que ordenarlos como en una secuencia de lista para que viajen como flujo. Esto tú lo conoces hoy muy bien porque en multimedia se le conoce como streaming, ¿sí? Es decir, enviamos un archivo, por ejemplo, de 1 mega, ¿sí? Pero como un flujo de bytes. Eso es lo que le llamamos aquí presentar u ordenar los datos, ¿sí? Lo que sigue a continuación es utilizar el protocolo TCP/IP para el intercambio de mensajes de de esta serie de valores que ya mencioné, ¿sí? Y cuando llega al destinatario, pues el stop del servidor, pues ahora tiene que hacer el on-marshalling o desempaquetar todos los parámetros que estaban serializados previamente, ¿no? ¿Sí? Y una vez que hace eso, pues manda a llamar a la función, ¿no? Que vive en el servidor. El valor de esa función, pues se comunica al stop del servidor y ahora todo se realiza en dirección contraria, ¿sí? Posiblemente ahorita todo esto que he platicado dirás que es muy teórico. Ahorita ya vamos a pasar a verlo un poco más en detalle en el código. Pero si recuerdan ustedes, en la práctica 2 había un archivo que se llamaba EcoObject, que es el skeleton del servidor, ¿sí? Ese skeleton, si ustedes recuerdan, es este que está aquí. Este skeleton, ¿sí? Lo que hace, si yo lo reviso, prácticamente aquí, yo no veo ninguna parte, si tú lo revisas con calma en tu computadora, todo se refiere nada más a imprimir un mensaje, a obtener la fecha con un formato en la máquina que se está ejecutando este código y se acabó. No hay más. Aquí si tú ves, no hay ningún puerto, no hay ninguna dirección IP y este es el stop, ¿sí? El stop en este caso, del servidor, ¿sí? No tienen nada que ver con cuestiones de sockets, es decir, es transparente para mí a nivel de sockets, ¿sí? Solo imprime el mensaje de recibido del cliente, es decir, queda empaquetada la conexión. Yo no uso nada de código de sockets en este código, es como si fuera una ejecución local. Ahora, si me voy a ver al stop del cliente, que es el Eco Object Stop, que es este otro que está de este lado, aquí sí observo, aquí sí hablo de sockets. Miren. Quiere decir entonces que por el lado del stop del cliente, sí tengo que enterarme un poco de cómo hacer la conectividad, pero porque yo soy el stop. Si me regreso a ver el cliente y el servidor aquí, ¿sí? El servidor sí tiene un ciclo donde se hace la conexión al servidor, pero si ustedes lo revisan con calma, lo que ocurre es que le deja toda la chamba dura, ¿sí? La conexión como tal,
la deja a el objeto echo object, que es el stop propiamente. Y si veo el cliente, pasa algo muy similar, ¿sí? Aunque sí sigo viendo aquí situaciones que tienen que ver con los sockets, la idea es que ya en el intercambio de mensajes, yo no me involucre como código cliente y servidor, sino que se los deje a ellos. Vamos a verlo ahora sí un poco más en concreto, porque ahorita estos ejemplos son únicamente para empezar a familiarizarnos con esto del stop y del skeleton, pero vamos a entrar ya en detalle en la práctica 3, ¿sí? Para eso me voy a permitir pasar a otra presentación, ¿sí? Que ya es la explicación de la práctica 3. Entonces, aquí sí ya entro de lleno a la parte distribuida. Vamos a ver a qué se refiere. Yo voy a tener 3 archivos en la práctica 3, que tú los puedes ver aquí. Uno es este que se llama random local, que es una función main. Voy a tener otro que se llama randomlocal.h, aquí me faltó la H, que nada más dice, tú vas a tener un servicio, un procedimiento, que se llama inicializa random y que regresa un void. Y vas a tener otro que dice obtiene siguiente random, otro procedimiento que no recibe nada. Este programa en particular, lo único que va a hacer es que yo le voy a dar un número y un número de iteraciones, es decir, le puedo dar a un 5 y un 3. El 5 en este caso es una semilla a partir de la cual va a generar cierta cantidad de números aleatorios. El número 2 o el parámetro siguiente vendría a ser el número de iteraciones que quiero que haga, ¿sí? Entonces, bueno, voy a tener, si, insisto, este es el punto H, esta es una biblioteca, este otro que está aquí ya es el que, si tú observas, es el inicializa random, es la función como tal, que ya tiene un nombre el tipo de variable que recibe, y dice aquí ese random. Esta función lo que hace es que tú le das aquí en semilla un número y te genera los números aleatorios, ¿sí? Aquí pasa exactamente lo mismo en obtiene siguiente random. Entonces, estos 3 archivos son parte de la práctica 3. Como ya lo mencioné, únicamente tú le vas a pasar 2 números y él va a generar números aleatorios. Lo hacemos muy simple para entender qué vamos a hacer. Los 3 archivos viven en el mismo equipo. Ahorita su ejecución se realiza en el mismo equipo. Si los separo, o sea, me los llevo a diferentes computadoras que estén en diferentes redes, ¿ya están distribuidos? Aquí la pregunta clave es, ¿ya están distribuidos? Si yo me llevo este archivo a una máquina, este otro a otra y este otro a otra, la respuesta es que no, no están distribuidos, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, ya puse aquí el primer archivo randomlocal.h, aquí está el segundo archivo randomlocal.c y aquí está el archivo 3 randomfunción.c. Ya viven en diferentes redes, en diferentes máquinas, pero los programas ya están en red aquí, están conectados, hay conectividad con ellos, pero no están distribuidos. ¿Cuándo yo digo que ya están distribuidos? Ah, pues eso es lo interesante. Cuando yo lo observo así, que no me entero que está separado en diferentes máquinas y además, mira, fíjate, aquí ya apareció el stop, aquí ya apareció el skeleton y aquí también apareció el skeleton. Ellos ya son los que se van a encargar de hacer la conexión con el archivo randomlocal.c o con el archivo randomfunción. Donde vivan, aquí el código para enterarse dónde viven, en qué puerto y qué protocolo, eso es chamba ya del stop. Aquí yo adentro, yo sigo trabajando como si todo viviera en la misma computadora. Entonces, el stop y el skeleton son los que tienen que entender de cuestiones de red, son los que van a tener que proporcionar código para que si hay un error o si hay un cambio de protocolo, ellos lo hagan, nosotros no. Y nosotros programemos simplemente nada más de este lado, ¿sí? Entonces, de esta manera yo ya lo veo como un sistema distribuido.
No me entero qué hay detrás, pero sé que funciona de acuerdo a lo que me dice el código que tiene que hacer. ¿Correcto? Bueno, entonces, aquí va a aparecer algo súper importante. Un archivo que se le conoce como un archivo de especificación. Este programa lo voy a conocer como un servidor remoto de números aleatorios. Este archivo que estoy presentando aquí es el que mencioné hace un momento cuando inicié la sesión, que se llama un archivo que está escrito con un lenguaje, ¿sí? Con un lenguaje específico, un lenguaje de interfase, ¿sí? Lo que va a hacer este archivito es precisamente permitir el enlazado entre estos tres archivos. Es un código en un lenguaje independiente, ¿sí? Por eso aquí lo señalo aquí. Aquí le estoy poniendo ya los nombres que ustedes van a encontrar en la práctica 3 a los diferentes códigos. Ah, este cuate se llama Random Server. Este otro cuate se llama Random Client, ¿sí? Y aquí voy a tener o voy a agregar dos archivos que son el rand.h, pero sigo pendiente de hablarles del archivo rand. Ese archivo rand tiene una extensión .x, es un archivo de especificación. Vamos a verlo ahora ya en la práctica, ¿sí? Bien, aquí les hablo de que van a necesitar un ambiente de Linux para ejecutar el código y obviamente privilegios de administrador. Que si se puede hacer en Windows, sí, pero yo sugiero que esta práctica la hagan en Linux porque ahí es donde no hay tanto problema con el firewall, no hay tanto problema con los antivirus, etcétera. Entonces, a veces hay que configurar el firewall, los antivirus para que los RPCs funcionen, ¿sí? Aquí doy una serie de comentarios básicos, ¿sí? Ya más o menos también lo comenté en la presentación, no tiene caso aquí que lo vuelva a leer. Ya mencioné que voy a tener un programa, ¿sí? Que se llama servidor de números aleatorios. Tú vas a tener que verificar que la distro de Linux que tengas soporte el comando rpcgen. Escribes el comando rpcgen en consola en Linux. Si no te devuelve o te dice que no reconoce al comando, obviamente pues vas a tener que instalarlo, ¿sí? ¿Qué hace este programa servidor de números aleatorios que vamos a ver en esta práctica? Ya lo dije, generar n números aleatorios a partir de otro número, una semilla, que tú como usuario introduces ese teclado, o sea, introduces dos números. Ya dije que está compuesto de tres archivos, un archivo de cabecera o de encabezado, un archivo con una función main y un archivo con la definición de dos funciones que se transformarán en la RPC, ¿sí? Al final de esta práctica viene un ejercicio que es el que tienes que entregar para verificar que todo quedó claro. Vamos a ver qué tiene el primer archivo. Tres bibliotecas, declara una función, aquí declara otra función, tiene dos funciones o procedimientos. Después viene el archivo principal, que si ven incluye a local.h, que es este de acá, random local.h, declara tres variables enteras, menciona que debo de recibir pues un número diferente a tres parámetros que van a ser el nombre del programa, el número que es la semilla y otro número que van a ser las iteraciones. Convierto aquí a long el primer parámetro recibido. Aquí igual sucede lo mismo, ASCII to integer, la función atoy, llama a otro procedimiento que se llama inicializa random, ¿sí? Aquí está lo interesante, inicializa random, ¿aquí dónde está? Aquí está todo el programa random local.c, pero esta función o servicio o procedimiento que se llama inicializa random no vive aquí, vive en otro lado, ¿no? Incluso también esta otra, obtiene siguiente random. ¿Dónde la va a ir a buscar? ¿Cómo le voy a hacer para que el compilador
sepa que este código no vive en esta computadora. Eso lo va a hacer el comando, ¿qué? rpsgen. Es un compilador especial que tiene la capacidad de buscar en otros puntos de la red a este código, ¿sí? Y el tercer archivo es ya el que incluye el cuerpo de cada una de las funciones. Si recuerdan, en el primero yo nada más declaré cómo se llaman, qué tipo de datos reciben, qué tipo de datos regresa, pero acá ya pusimos, mira, inicializa random, recibe un long, manda a llamar a la función srandom para que genera números aleatorios, y luego cuando dice obtiene siguiente random, pues esta nada más lo que hace es también regresar, ¿qué? Un número aleatorio, pero esta ya no tiene un número de semilla, es decir, va a regresar cualquier otro número. Para compilarlo localmente como se hace en cualquier programa de C, esto no lo voy a comentar aquí a gran detalle, ustedes ya lo deben de conocer, si no lo recuerdan, aquí pues de todos modos bien escrito, simplemente lo compilo, lo ejecuto y se acabó. Pero ahora ya me voy a adentrar, porque estoy hablando únicamente de cosas locales, ahora sí. ¿Cuándo lo voy a hacer distribuido? Aquí. Necesito convertir las funciones a llamadas remotas. Para eso voy a utilizar un archivo de especificación que tiene una extensión .x. Este archivo va a contener 3 datos. ¿Cómo se llama la función o procedimiento? ¿Sí? ¿Qué versión tengo de esa función o procedimiento? Y cómo se llama el programa. ¿Sí? Como ejemplo, el archivo .x de este ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, aquí se va a llamar programa randprog, ¿no? Su versión, aquí va a estar randvers. Si ustedes ven aquí, vienen los nombres de las funciones. Inicializa random, pero aquí tiene un ID de identificador y este otro también tiene un ID. Y todavía la versión está identificada con un número hexadecimal, ¿sí? El programa como tal, RANX aquí, todo este completito, lo voy a conocer como servidor remoto de números aleatorios. Y se va a identificar con este número hexadecimal, el número de versión que es de randvers, si tú lo ves aquí, randvers, esta versión es ¿cuál? La número 1, ¿sí? Aquí dice, el servidor exporta los servicios, obtiene siguiente random e inicializa random. Observa que los nombres de estas funciones son los mismos que el programa de código de C que vimos arriba, pero está en ¿qué? En mayúsculas. Esto es súper importante, ¿eh? Es sintaxis, inicializa random, si recordamos. Acá está, pero está en minúsculas en código de C. Aquí ya está en una especificación nueva, inicializa random, pero en el archivo rand.x, que es un archivo de especificación, ¿sí? Aquí les pongo algunas cosas que ustedes tendrán que responder, ¿sí? Y luego el rpsgen, cuando yo lo ejecute, fíjate qué interesante. Vamos a compilar a partir del archivo ranx, ¿sí? Ya que lo haya hecho, él me va a generar, ¿sí? Para la compilación voy a utilizar un makefile, ¿sí? Y voy a tener como resultado una serie de archivos que es el stop, el skeleton, la biblioteca, el esqueleto con el cual voy a mandar llamar a cada uno de estos programas. Todo esto es lo que me va a generar la práctica. Aquí yo voy indicando algunos puntos que tú vas a tener que hacer. Ahorita estamos en una sesión que nada más estoy explicando de manera general qué es lo que hay que hacer en la práctica. Obviamente el próximo miércoles lo haremos en vivo, una parte, y dejaremos que tú hagas lo que ya van a ser tus ejercicios. Ahorita yo lo he platicado de manera muy, muy general. En la práctica, ya en la sesión en vivo, iremos haciéndolo paso a paso para que tú lo puedas llevar a cabo. Y te voy a dejar hasta la parte donde obtenemos estos archivos para que entonces tú
empieces a explorarlos, te familiarices con este código y entonces puedas llevar a cabo los ejercicios. ¿Ok, muchachos? Bueno, esta sería para la sesión de hoy, lunes 22 de marzo, y el próximo miércoles 24, en la sesión de laboratorio, vamos a llevar a cabo este ejercicio ya en la consola y compilándolo y viéndolo cómo se ejecuta, cómo funciona, qué posibles problemas podemos encontrar, para que entonces tú sí te dediques ya a hacer el ejercicio, ¿no? Aquí sí ya vamos a entrar de lleno a que tú empieces a programar en distribuido y que le empieces a tener una percepción adecuada a por qué esto es distribuido y por qué no es simplemente programación en red. Siempre, por experiencia con las generaciones anteriores, siempre existe una confusión, una resistencia en cuanto a, parece que esto es más complejo que utilizar sockets y el resultado que voy a obtener es el mismo. Como este ejercicio es muy simple, sí parece que obtengo lo mismo haciendo sockets que utilizando RPCs. Pero cuando ya tú te pide algo más elaborado, te vas a dar cuenta que hacerlo con sockets te va a requerir muchísimo tiempo. En cambio, haciéndolo con RPC, lo podrás hacer muy rápido. De hecho, lo que vas a observar ya en RPC es que realmente no va a pasar como en la práctica 2, que sí veías sockets, sí veías puertos, y pues no, aquí ya no lo vas a ver. Aquí sí ya realmente vas a ver cómo el RPC Gen te va a ayudar a conectar códigos que están en otras redes sin que tú explícitamente le digas, oye, abre un socket y conéctate y bla, 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 con este puerto, con este protocolo. No lo vas a tener que hacer explícitamente. Obviamente la computadora y la comunicación que existe, pues tiene que hacerse forzosamente a través de sockets. Pero la idea es que tú ya no lidies con ellos, sino que solamente aproveches lo transparente que es utilizarlos y mejor tú te enfoques en otras tareas. Ok, muchachos, bueno, yo les agradezco y los veo el próximo miércoles. Ya este material está publicado en el Classroom. Nos vemos. Muchas gracias.